Buenos días, tardes. Este es la explicación de Miguel Ángel Calderón Ramos con el tema de modelo didáctico para el diseño de objetos de aprendizaje. Bajo la supervisión de el académico doctor José Alberto Alvarado Lemos en el doctorado de Tecnologías Educativas. Para poder entender cómo se desarrolla un modelo didáctico, ocupamos cuatro conceptos. Uno, cómo son cómo es el aprendizaje nuevo en el uso de las tecnologías, qué es un modelo, qué es un objeto de aprendizaje y qué ocupa el docente para poder desarrollarlo. Con el uso de las tecnologías, los aprendizajes han cambiado de una manera muy radical, ya que nuestra educación se volvió generalizada, masiva sobre todo, y donde todo el mundo puede tener acceso a la información en todas sus modalidades. Para entender qué es un modelo, es la manera en cómo lo planificamos, cómo se desarrollan los instrumentos, cómo evaluamos los procesos tanto de aprendizaje y de enseñanza. Tienen que tener una meta significativa, que se puedan codificar y decodificar y que se pueda interactuar con ellos. El desarrollo de un modelo ocupa de tres ejes: el cómo desarrollamos la organización didáctica, cómo incorporamos los recursos y herramientas tecnológicas y qué tipo de actividades debemos implantar. Entonces, el modelo didáctico de algún modo nos ayuda a planificar, a desarrollar, a instrumentar y evaluar los procesos de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué son herramientas? Son todos aquellos que nos permiten crear, proyectar, intercambiar y a la vez almacenar nuestros contenidos. Ejemplo, las páginas web, las plataformas, el software educativo, objetos. Todos ellos tienen estas características de ser de fácil acceso, que poseen interactividad, que se le apliquen estrategias de aprendizaje y puedan ser almacenados. Entre las herramientas del alumno existe el mediador, que viene siendo el profesor bajo una institución. ¿Qué son objetos de aprendizaje? Como ven en pantalla, tenemos cuatro conceptos de cuatro autores, en los cuales todos coinciden en que son de algún modo piezas individuales, el cual refieren a procesos de aprendizaje usando tecnologías. Tenemos una definición más general. Son todos aquellos que nos permiten crear de contenidos. Estos contenidos pueden cambiar constantemente, poseen un diseño instruccional y pueden ser almacenados en plataformas o sistemas de distribución. Estos entornos y plataformas poseen tres características. Pueden ser reusables, en el cual puedo ir metiendo nuevos conceptos y combinarlos. Pueden ir de muy sencillos a muy complejos, y estos deben autoexplicarse. Muchos conocidos como Shareable Content Object Reference Model, en sus siglas SCORM. En pantalla ustedes ven, se muestra diferentes tipos de plataformas, tanto libres como de pago.
¿Qué tiene que hacer un docente para poderlas desarrollar? Tiene que tener en conciencia que está creando objetos de aprendizaje, que ocupa espacios para poder interactuar y que estos materiales promuevan el análisis, la crítica y el conocimiento. Como ven, estos interacción entre los materiales y el alumno son de dos tipos: tecnológicos informáticos y tecnológicos pedagógicos. Entre ellos, en medio estaría el docente en el uso de metas y estrategias para poderlos desarrollar. Repertorios son todos aquellos instrumentos donde puede uno almacenar. Tiene estas características: son reusables, la interoperabilidad, o sea que pueden ser vistos por cualquier usuario, la durabilidad, son de largo tiempo, pueden estar por mucho tiempo, pero aún así pueden ser actualizados, y el acceso puede ser la manera en cómo uno puede localizarlos. Para poder crear materiales, el docente debe considerar la naturaleza del conocimiento, cómo adquirimos esos conceptos. Primero con representaciones simples, luego en la formación de conceptos y luego cómo combinar esos objetos. Todo ello ocupa 4 ejes: de significación nocial, o sea, su origen del concepto; de significación característica y categorial; la intención, o sea, la parte esencial de ese concepto; y la extensión, cómo ese concepto puede ser llevado a otro tipo de categorías. De significación relacional, cómo puedo poner jerarquía de los conceptos desde muy altos hasta muy bajos. Y de significación genérica y discriminativa, sus sinónimos y sus antónimos. Saber cómo hacer, saber hacer. Aquí a continuación tenemos un listado de verbos que debe considerar un docente para poder crear estos objetos, considerando las metas, las teorías, las prácticas. Componentes. Existen componentes cognitivos, afectivos, de comportamiento, que el docente debe tomar en cuenta al crearlos, como tanto las creencias, valores, conocimientos, emociones, sentimientos, valores, normas, cómo interactuamos, tanto alumnos como maestros. Cada concepto tiene tres, se divide en tres: en la parte visual, en la parte auditiva y la parte kinestésica. ¿Sí? Ahí tenemos ejemplos de cómo cada concepto cómo se aplica. Nuestras herramientas y nuestros objetos de aprendizaje poseen interactividad, como se ha mencionado, y es una interactividad metacognitiva, que se entiende como actividad intrapsicológica en la interacción con los objetos de aprendizaje para el desarrollo de la autonomía y transferencia de aprendizajes. Nuestra metacognición es la capacidad de autorregular el aprendizaje, de cómo interactuamos y en ambientes técnicos, y cómo planificamos estrategias y las aplicamos. ¿Qué debe poseer un objeto de aprendizaje? Por un lado,
se tienen los contenidos, las estrategias, herramientas y medios tecnológicos. Y por el otro lado tenemos los 3 niveles de un desarrollo consciente. O sea, que tome conciencia de sus propias ideas en el proceso de introducción o incorporación de estas herramientas y que se oriente a la aplicación y a su transferencia. Para que un docente pueda crear estos materiales, ocupa organizar sus contenidos. En un inicio debe establecer puentes entre viejos y nuevos conocimientos a través de preguntas o desafíos. Una vez logrado esto, crea contenidos por diferentes formatos como texto, imágenes, animaciones, videos, sonidos, etc. Como ustedes ven en pantalla. Y finalmente se hace una combinación mediante una vertiente axiológica actitudinal. También se menciona al principio sobre estos materiales poseen actividades de aprendizaje que en su pantalla ven ocupa de ciertas características y se consideran 3 niveles de dominio cognitivo, que es el recuerdo, la introducción de los nuevos conceptos y esos conceptos a su vez van creando conceptos más complejos. Se va del simple al complejo. Todo lo mencionado anterior se reduce a esta gráfica donde nuestros contenidos interactúan con las herramientas y recursos para llegar a una meta cognitiva mediante estrategias de aprendizaje. En la pantalla se muestra cómo se llegó a este concepto mediante un mapa mental. Y finalmente la bibliografía de autores acerca de objetos de aprendizaje. Agradezco su paciencia. Muchas gracias.